Hola, queridos y queridas apoderadas, ¿cómo están? Hay un tema que a mí me preguntan bastante en mi cargo también de director de un programa de sexualidad. Y es lo siguiente, los padres de los niños más pequeños me dicen, oiga, ¿a qué edad sería interesante hablar con nuestro hijo o nuestra hija sobre sexualidad, sobre este tema tan complejo? ¿A qué edad sería pertinente que lo hiciéramos sin causar ningún daño? Y yo creo que esa pregunta hay que hacerle una vuelta. Primero, ¿qué es lo que quieres hablar de sexualidad con tus niños? Y segundo, ¿de qué manera lo querés hacer? ¿Con qué contenidos? Lo más importante para hablar de sexualidad es saber que la sexualidad está presente en toda la vida. Por eso se indica que siempre hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Ahora, ¿de qué manera y con qué contenidos? Eso tiene un orden. Lo primero es hablar con ellos sobre el cuidado y lo importante que es el cuerpo humano. Las diferencias entre el cuerpo de un niño y una niña. La diferencia entre un cuerpo adulto y un cuerpo infantil. Los límites del cuerpo y qué es lo que se puede hacer o no con él y con el cuerpo de los otros. Eso se debe hacer en la primera infancia, siempre la variable del respeto. Para hablar con ellos y con ellas hay que ser directo con los nombres apropiados. Por ejemplo, si vamos a hablar de genitales, hablar de pene, de vulva, de los pechos, etc. Ya a partir de los 3-4 años de edad, los padres deberían hablar sobre cómo se hacen los bebés. Pero esta conversación debe ser muy natural, con los contenidos muy claros y ojalá apoyados en algún video o en alguna acción que te permita desarrollar el contenido sin tanto detalle. Es muy importante cuidar los detalles y no mostrar acciones sexuales explícitas, ni tampoco referirse a la sexualidad adulta, sino que referir temas muy concretos, aludiendo también a la capacidad mental de tus hijos. En esto yo te recomiendo hablar, por ejemplo, con cuentos o metáforas, hablando de animalitos, de cómo los animales tienen los cachorros, por ejemplo, en el caso de los perros, o en los seres humanos, hablar del papá y la mamá que se juntan a través del pene y la vulva, y que el pene del papá tiene una semilla que se llama espermatozoide, que entra al óvulo que tiene dentro de la guatita la mamá, que se llama óvulo, y se juntan, y así se hacen los bebés. Este cuento tú lo puedes adornar, puedes meter algunos temas un poquito más metafóricos, pero no perder el foco. Con estas 2 o 3 ideas, tu hijo y tu hija entenderá que los bebés se hacen solo de una manera y no de otra, y con eso también permites que se prevenga el abuso sexual infantil. Con los niños más grandes ya tenemos que empezar a incluir otros temas que son más complejos. Por ejemplo, qué es lo que siente el cuerpo en la relación sexual o qué es lo que siente el cuerpo en los roces, por ejemplo, habituales en los juegos de niños. Es importante siempre mantener el respeto por los niños. Decirle a tu hijo que nadie tiene derecho a tocarlo o a hacerlo sentir cosas que él no quiere y que él no tiene derecho a tocar ni a hacer sentir cosas a otros niños. Es muy importante eso porque se dan muchos juegos sexualizados entre los 6 y los 9 años. Ya a los 9 años tenemos que comenzar a hablar del deseo erótico. ¿Qué es el deseo erótico? Es esta promesa de tener una relación más interesante en el futuro con una pareja. Este deseo es muy poderoso y muchas veces los niños lo empiezan a sentir a los 9-10 años y no lo saben controlar. Es muy importante entonces que ahí el colegio, junto con los papás, desarrollen talleres preventivos con los valores que quieren traspasar y con la información adecuada a la edad. Aquí sí se necesita alguien formado en el tema que guíe las intervenciones porque son cada vez más complejas. Siempre que tu hijo pregunte hay que responder, pero la calidad de esa respuesta determina si es una respuesta que va a ayudar o que al revés, que va a provocar algún tipo de asco o de sensación desagradable en los niños. Ya en la adolescencia las cosas cambian, tenemos que hablar con los jóvenes de manera más natural y de manera también más explícita. Acá en la adolescencia, hablando de los 13 años en adelante, por ejemplo, tenemos que hablar de todos los temas que ellos quieran conversar y se nos van a complejizar. Vamos a tener que hablar de temas de identidad, vamos a tener que hablar de temas de relaciones, vamos a tener que hablar de abuso, de acoso y por supuesto de relaciones sexuales. Vamos a introducir el tema del autocuidado, vamos a introducir el tema de la responsabilidad siempre con los valores que queramos traspasar. Aquí ya no es adecuado hablar de prohibiciones, sino que de criticar constructivamente en la discusión con los jóvenes si es algo bueno o algo malo, cierta decisión u otra. Es muy importante escuchar a los jóvenes más que darle una guía como un mandamiento estricto, porque los jóvenes no responden a la autoridad, responden a la negociación interesante de las normas. Es muy importante entonces no perder el rol de padres ni el de profesores, pero sí
permitir la discusión abierta sin poner un juicio a priori. Los adolescentes pensando son una maravilla y eso hay que rescatarlo, pero hay que guiarlos activamente. No podemos dejar que sean las redes sociales u otras instituciones o personas que no tienen el mayor conocimiento las que lideren el contenido. Tienen que ser profesores, familias y centros especializados con los miramientos también del Ministerio de Educación y las leyes de Chile los que determinan qué se puede decir y en qué nivel. Mucho ojo con la información que uno quiera dar, porque la historia sexual que uno tiene o la educación sexual que yo recibí no siempre es aplicable a lo que hoy día los jóvenes necesitan. Hay que estar muy atento entonces y aceptar que muchas veces no vamos a tener la respuesta que ellos ya tienen, pero siempre podemos acompañarlos afectivamente. No se preocupen por saber más que sus hijos y sus hijas. Probablemente por el uso de internet ellos van a tener mucho contenido, pero sí hay algo que ellos no tienen: la guía educativa. Tú tienes crianza, tú tienes guía educativa y tú tienes experiencia. Y eso es lo que va a servir para guiar este contenido que los jóvenes ya pueden manejar, producto de las redes sociales. Te recomiendo entonces aliarte y hacer un trabajo conjunto. Confiar en tus profesores, pedirle que se formen en el tema. Tú también formarte en el tema. Hay lugares donde se puede encontrar buena consejería y acciones para padres. Ir a charlas, si el colegio desarrolla seminarios, charlas, talleres, asistir de manera voluntaria y con ganas de promover la educación sexual integral y con valores.